Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 5 de diciembre del 2017 y vamos a iniciar la sesión número 35 del curso Introducción al Agni Yoga. Se trata de un grupo de estudio, un estudio. Seguimos literalmente el libro de Vicente Beltrán Anglada, libro que fue escrito en Barcelona en el año 1981, bajo el signo de Géminis, y es una introducción muy profunda, por lo menos en opinión de este estudiante, del tema del Agni Yoga. En la anterior sesión, la semana pasada, la número 34, decimos que estamos en el capítulo 14 todavía, las razas y los yogas. Nos quedamos en esta tabla tan bonita que tenemos aquí, que nos habla de los niveles de manifestación, del cuerpo, de la calidad, de los tipos de yoga, de los arquetipos, de las razas y de la actividad. Entonces pudimos ver algo interesante, como que la raza física utilizó cuando llega la humanidad a manifestarse físicamente, después de haber pasado por las etapas etéricas, lo que hace es construir el cuerpo físico denso, desarrolla la técnica del Hatha Yoga, adquiere el arquetipo de la belleza y corresponde a la raza Lemur. Y por lo tanto la raza Lemur desarrolla una actividad en la concreción física, es decir, todo su convencimiento, toda su energía está abocada ni más ni menos a la construcción de un vehículo. El vehículo físico, porque las anteriores razas, ¿os acordáis?, habían trabajado el aspecto que... La anterior al Hatha Yoga era la raza polar y las razas polares, perfectamente. Se trataba de condensar. Entonces aquí, trabajando el cuerpo físico, lo que se dio el primer paso es ni más ni menos a través del Hatha Yoga ser conscientes del vehículo etérico. Entonces llegamos a la raza Atlante, cuerpo astral, el cuerpo es el emocional, se desarrolla la sensibilidad, utilizan el Bhakti Yoga, la devoción, y el arquetipo que en el Hatha Yoga era la belleza, el cuerpo físico, la cualidad por excelencia de lo que es el vehículo emocional es la bondad. Y dijimos que la bondad era una octava inferior, ni más ni menos, que sería de la razón pura, que equivaldría al plano búdico, ¿verdad? Por línea par, muy bien. Entonces, esta corresponde al sistema Atlante, y hablamos de que lo que se había hecho, así como en la raza anterior se utilizó en la hiperbórea, fue la formación celular, es decir, células físicas se van concretando, el etérico va revistiéndose de materia densa, llega un momento en que ya es una forma física concreta, en la Lemur, ¿verdad? Llegamos al Atlante y lo que hacemos es crear el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio, como el nervioso, es la sustanciación del sistema de los nadis, ¿verdad? Porque la sangre, en el fondo, ¿qué es? Energía, ¿no? Es como un 8, ¿verdad? Es el eterno retorno, ¿verdad que sí? ¿Os acordáis? Aquello de los atlas de anatomía de cuando se estudiábamos, que era la sangre azul y la sangre roja, la venosa era la que tenía... ¿Qué tenía la sangre venosa? ¿El oxígeno, seguro, o los residuos? Los residuos. Es igual. Entonces, llegábamos al cuerpo mental. Entonces el nivel era el mental, la cualidad de desarrollo, la calidad era el discernimiento, el Agni Yoga, es decir, el tipo de yoga a utilizar es el Raja. Hablamos de Raja Yoga, pero en el fondo estamos hablando del Agni Yoga, que es la consecución natural, es la fase contemplativa del Raja Yoga. Corresponde a la raza Arya, el arquetipo es la verdad. La verdad es la captación intuitiva de la verdad. La captación intuitiva. Nosotros no sabemos lo que es la verdad hasta que el tercer ojo no esté abierto o hasta que el antakarana esté perfectamente construido y veamos clarísimamente lo que hay, sin los filtros del vehículo emocional. Entonces corresponde al arquetipo ariano y al sistema nervioso. Curiosamente, hablamos del circulatorio, y evidentemente este sistema nervioso sigue siendo una manifestación clara del mecanismo del alma, porque es la concreción del arquetipo atómico, condensación, etérico. Poco a poco se va manifestando. Esas razas hiperbóreas eran básicamente eran etéricas, no estaban concretizadas.
y vamos bajando, 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 y ahora se trata de estar dentro de la masa densificada y utilizar los vehículos interiores. ¿Para qué? Para responder mejor al arquetipo triádico que somos en realidad. ¿Lo vemos así? ¿Sí? Entonces hablábamos de que el plano búdico, cuerpo búdico, no está construido, hablábamos de la síntesis, hablábamos del yoga, de contacto con los devas, el deva yoga, la cualidad a desarrollar es el amor, raza andrógina, amor universal, que quiere decir fraternidad, el arquetipo acuariano por excelencia, por antonomasia, que sería yo soy el otro yo, es decir, conciencia interdependiente. ¿Lo vemos? Raza andrógina, en cuanto que las dos polaridades expresarán el arquetipo divino, el arquetipo del amor universal. No habrá diferenciación entre una y otra, y con el tiempo acabaremos sustanciando una raza que físicamente será andrógina. Pero antes de que sea físicamente andrógina, ha de ser la conciencia. ¿Lo vemos? Y el objetivo es redención de la materia. Sabéis que la materia tiene un karma, hay unos pitris determinados, y al final esta actitud de contacto con el mundo débico, lo que va a suceder a la larga es que la síntesis alcanzada se va a manifestar a nivel físico, emocional, físico-etérico. Primeramente es etérico, el físico como tal no tiene vida propia. Y llegábamos a la última etapa, a la etapa átmica, y aquí quiere decir que que el átomo átmico permanente nos queda muy lejos, pero que no nos queda tan lejos en tanto y en cuanto es una meta para trabajar, aunque la primera que tenemos que despertar es precisamente la búdica. Hablaríamos de la unión entendida con todo lo manifestado. Fijaos lo que nos queda por el camino. También hablamos en aquel momento que el Buda, al tener la iluminación, realmente lo que tiene es una etapa de conciencia increíble. Se llama Buda porque prácticamente domina el plano búdico y prácticamente su nivel de conciencia abarca todos los subplanos del plano físico cósmico. Por lo tanto, para este ser hay que decir que se acerca al plano, tiene conciencia monádica. Por lo tanto, es casi una mónada pura para nosotros. Es un referente que es completamente inimaginable. Por lo tanto, quedaría por encima de él un subplano más, el subplano ádico. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros de momento hay nada. Hablábamos del arquetipo del dinamismo creador, que eso es posiblemente no entendemos casi nada, y es una raza de adeptos. Es decir, a partir de la quinta iniciación. No olvidemos que lo que hace el maestro, así como el Arat empieza directamente a recibir la energía búdica, el maestro de quinta iniciación, no el Mahatma, el maestro de quinta iniciación, lo que hace es recibir energía de voluntad al bien, el principio átmico, la primera salida del logos, la primera manifestación. Por lo tanto, entendamos que es un deva, es un yoga para precisamente los grandes iniciados. Y la actividad es la liberación de la vida. Liberación de la vida es la esencia. Lo que es el logos planetario se va a expresar perfectamente a través de estos iniciados. Se expresa por nosotros un poquito, ¿verdad? Pero a través de un maestro de sabiduría, mucho más. A través de un Chohan de sexto rayo, de sexta iniciación, mucho más. A través de uno de séptima, mucho más. Y a través de uno de octava iniciación, muchísimo más. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Imagínate cómo se expresará a través de un iniciado como Sanat Kumara o los Budas. Imaginaos qué trabajo tan diferente al nuestro. Pero bueno, son etapas de condensación, que en el fondo la condensación aquí es expresión de la energía. La energía arquetípica se manifiesta a través de una forma determinada. Y eso es muy importante porque en el fondo equivale a la proyección del átomo manásico permanente, con respecto a nuestra triada inferior o cuaternario inferior también. Bueno, continuamos. Dice, como ustedes podrán comprobar por las mismas, la meta hacia la que tienden las individualidades avanzadas de la raza aria es el descubrimiento del plano búdico, siendo el Agni Yoga la línea de acceso que deberá ser utilizada para ascender a estas elevadas regiones espirituales.
y habida cuenta de que el destino humano no viene marcado o condicionado únicamente por las corrientes astrológicas que provienen de las estrellas, sino que existe una zona de perfecta integridad dentro de la cual el ser humano puede utilizar su voluntad para erigirse en un perfecto conocedor espiritual y en un hijo de Dios plenamente consciente de sus deberes sociales. Podemos afirmar lo mismo que hizo Pablo de Tarso, el apóstol iniciado, que el reino de Dios está a nuestro alcance y que podemos realizarlo en cualquier momento estelar o cumbre de nuestra vida. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí Vicente? ¿Qué dice el maestro aquí? Que a través de la práctica del Agni Yoga alcanzamos la energía, el campo de expresión del átomo búdico permanente, vehículo de la mónada, el plano de la intuición pura, de la razón pura, del amor, entendido el amor como capacidad interdependiente. Todo está conectado, todo es la vida divina. Quien realmente haya tenido contacto con ese plano y pueda coger esos arquetipos y tener la suficiente capacidad de expresarlos en un lenguaje que va acompañado de una profunda transformación de la forma en que esa conciencia lo está expresando y que tiene la capacidad de interactuar con el grupo hacia el cual va dirigido el mensaje, pues para este ser, para esta alma, la idea de que la astrología, etcétera, etcétera, condiciona y no sé cuántas cosas más, queda en un segundo plano. No quiere decir que la astrología no tenga validez una vez tengamos conciencia del plano búdico, porque de las 400 y pico constelaciones, el otro día os envié un trabajo que hizo, un recopilatorio que hizo Daniel Barrantes sobre el tema de Sagitario, eran 28 páginas de las conferencias de Vicente, lo visteis, ¿no? Un PDF de todo lo que hay de Sagitario. Imaginaos por un momento que Vicente hubiera vivido 20 años más. A lo mejor llevamos ya 800 conferencias. Y seguramente que los temas hubiera habido una profundización de Sagitario mucho más. Y aún así Sagitario hay que decir que nos va a costar bastante de entender. Podéis meteros directamente en Internet, en la Wikipedia, y veréis que la constelación de Sagitario son 150 y tantas estrellas. Y están a unos 14.000 años luz o por ahí. Pero hay un cúmulo dentro de la constelación, el 5M o el 55M, que tiene unos 100.000 soles. Está dentro de la constelación de Sagitario, está a unos 17.000 años luz de la Tierra. Imaginaos por un momento qué conciencia tiene ese ser. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que la astrología funciona? Cuando estemos realmente en el plano búdico. Mientras la intuición no esté despierta, mientras solamente dependamos del filtro de la mente que está ligado en una primera etapa al mundo del deseo, y para que sea el verdadero filtro de la mente, es decir, la verdadera expresión del alma, ha de estar sustentado en una impersonalidad completa, ¿verdad? Quiere decir que hemos dejado todo aquello que está ligado al mundo de la forma. Y si las cosas que están ligadas al mundo de la forma nos han llevado hacia donde nos han llevado, que todos tenemos la obligación de conocer cuál es nuestro estado de conciencia y la capacidad que tenemos de interactuar con el medio, quiere decir también que si podemos detectar el plano búdico y expresar sus arquetipos, nosotros irradiaremos más, por definición, no porque hablemos del plano búdico, porque estamos en contacto con él, vía intuición, no la mente, no analizando las cosas, sino vino o no vino. Eso hace que el que está trabajando el Agni Yoga se transforme, se transfigure, se haga su verdadera alquimia, y aquellos que están captando el mensaje y que colaboran están siendo también partícipes de este grandísimo misterio, de este grandísimo bautismo divino de fuego. ¿Entendemos cómo funciona? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Algo muy parecido ha dicho Krishnamurti en el sentido de la liberación humana, que no depende exclusivamente del tiempo y de que existe una zona de integridad dentro del ser en donde hay libertad espiritual
y en donde la mente, que fragua todas las ilusiones temporales, ha dejado prácticamente de existir, dejando abiertas unas compuertas por donde se derrama íntegramente y sin reservas la vida universal. Eso es la captación intuitiva de la verdad, tal y como este estudiante en su cortísima experiencia puede testiguar. ¿Lo vemos? Vemos que eso es un proceso que todos los humanos en cierta medida hemos tenido ya y podemos tener en una milmillonésima de segundo, y precisamente esa experiencia lo que hace es que nos genera una profunda inspiración y sobre todo una increíble confianza en nosotros mismos. Y esa confianza en una conciencia o en una percepción intuitiva de la verdad va a ser lo que nos acompañe por el resto de nuestros días. Si somos capaces un día de decir sí quiero ser consciente de ese estado de conciencia, la mente como la conocemos queda atrás. No quiere decir que yo me plantee dejar la mente, no va por ahí. Va a través de la búsqueda del silencio, de la vivencia consciente del día a día, del deber, del compromiso, la asunción del karma. ¿Qué quiere decir asumir el karma? Aceptar la vida como nos viene. Si realmente no fluctuamos y no reaccionamos en contra de nuestra propia existencia, estamos en la tesitura de que más pronto que tarde podamos percibir un poco lo que es la vida universal, que es esta captación intuitiva de la verdad que llamamos depositada en el plano búdico, teniendo en cuenta que vamos a ir a la parte más inferior del plano búdico, del subplano del plano físico cósmico, suficientemente importante para que podamos ver hacia dónde nos encaminamos. Estamos aprendiendo. Hay que decir una cosa que a lo mejor alguna persona pues que oiga después el audio o vea el vídeo que se va a hacer, pero básicamente es un audio esto, igual lo que voy a decir ahora pues igual sorprende, pero el verdadero sendero empieza cuando uno accede a este concepto de vida universal, cuando uno accede al plano búdico. Ahí empieza la verdadera vida del discípulo. Ya sea que el discípulo tenga 3 iniciaciones, tenga 4 o tenga las que sean. Empieza ahí. Hasta ahí, nada. No hemos hecho nada. Es lo mismo que subir a la montaña, y al mismo tiempo que se sube a la montaña, sabéis que las montañas, pues bueno, no tienen mucho oxígeno, se va subiendo a la altura, hay menos oxígeno. Igual tu corazón pues no funciona bien, tu metabolismo tampoco. Pues imaginaos que hay algo que nos permite estar sin respirar. Una inspiración, lo que sea, un prana especial. ¿Creéis que a partir de ese momento vamos a ser los mismos? Yo creo que no. Vamos a cambiar completamente. Por lo tanto, el día que dejemos entrar a la vida universal en nuestro equipo de expresión, es decir, el Buda, el plano búdico, ese día se nos acabarán los problemas, tal y como los entendemos. Es tanta la grandeza del Creador que ya no habrá una voluntad personal que vaya en contra de lo manifestado. Me explico lo que quiere decir alcanzar cierta meta en el sendero que equivale a la captación intuitiva de la verdad y sobre todo a la percepción de la existencia del plano búdico y del tesoro que esconde el plano búdico. Aquellos que nos han precedido pueden vivir en paz tranquilamente. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede obedece a algo, una razón pura. ¿Qué quiere decir? Pues que el Padre tiene amor, nada más. ¿Por qué yo he visto al Padre solamente la parte negativa o la que no me gusta o la que es opinable, discernitiva, compleja, conceptual? ¿Por qué? Porque he utilizado la energía del átomo manásico permanente, vehículo de la mónada, de la tríada espiritual. Lo he trabajado como en la octava inferior, a través de mi mente concreta y un poquito a través de mi mente abstracta. Yo me he configurado una idea, una realidad de conciencia del Creador que no se ajusta para nada a la verdad. Pero no podía hacerlo de otra manera. No tenía otro argumento, no tenía elementos de juicio. ¿Qué ha sucedido en un momento determinado? Pues que el silencio, que se alcanza mediante la práctica del Raja Yoga, la intuición se despierta y todo eso se ha barrido, ¿verdad? Mejor dicho, el fuego de la intuición lo ha destruido.
El fuego de la mente superior lo ha destruido. Por lo tanto, ¿de qué me sirve a mí razonar que si Dios, que si no sé qué? Yo ya lo he visto. ¿Entendemos? Krishnamurti habla de lo mismo, los místicos españoles hablaban de lo mismo y cada uno le da la terminología que la cultura donde se ha desarrollado expresa, ¿eh? Por lo tanto, igual la palabra Agni Yoga es muy de la India, pero igual aquí le llamamos otra cosa. Pero todo el mundo hablaba de un fuego consumidor. ¿Os acordáis de aquello? Nuestro Dios es un fuego consumidor. De ahí viene. ¿Continúo? Estáis muy callados a hacer preguntas, ¿eh? Dice, ambas afirmaciones se basan absolutamente en el criterio esotérico de que las eras de la humanidad no dependen únicamente de las posiciones astrológicas de los astros, sino fundamentalmente de las decisiones individuales de los hombres, de los seres humanos. ¿Qué es el karma de un país? Es que tenemos a Saturno, cuando se fundó, por ejemplo, España, lo que sea, la carta sale que no sé qué. Es la conciencia de los seres humanos. Esto es como la democracia. Es que hay que ver los gobernantes que tenemos. A uno robó no sé qué, el otro se llevó no sé cuánto, el otro se cambió con un terreno, el otro no sé cuánto. No, no es el político, es el pueblo que es así. Es la conciencia del pueblo. Ponte en una campaña electoral a decir eso, no te vota nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues lo mismo sucede con el tema del Agni Yoga. No todo el mundo lo puede captar. Y además hay una cosa, cogemos del Agni Yoga lo más facilón, ¿eh? Yo no tengo problemas, todo es maravilloso, pero ¿y mantenerte cada día firme? Mantener cada día un profundo sentido de responsabilidad, hablar cuando debes hablar y callar cuando debes hablar. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos de manera consciente eso al día a día? Esa es la clave de que unos hayan llegado a donde han llegado y han hablado del Agni Yoga y otros pueden hablar del Agni Yoga pero no han tenido la experiencia o no la tienen de manera continuada. Y si la tienen, muchos de ellos pasan el rastrillo, pasan la bandeja para sacar algo. Esto no se puede vender, no se puede comerciar con esto. ¿Me explico? ¿Me explico un poco? Seamos pues muy consecuentes sobre este punto y démonos cuenta, dice Vicente, de que existe una condición existente en la ida, en la vida de la humanidad que puede incluso hacer variar el curso de las estrellas. ¿Qué pone en tu libro? Es un punto y aparte. Algo muy parecido a hecho Krishnamurti, sí. En el sentido de la liberación humana. En las vidas de la humanidad o que ida. no depende exclusivamente del tiempo. Ves bajando. Existe una zona... Seamos pues muy consecuentes. Sigue bajando unos párrafos más, unas líneas. Ambas afirmaciones se basan absolutamente en el criterio esotérico de que las eras de la humanidad no dependen. Las eras. Las eras de la humanidad. Eras, pues aquí. Pues en la versión mía electrónica, bueno, es igual. Pues mira que es desde la asociación, me he copiado, sacado la asociación. Este también lo pone. Eras, ¿no? Vale, pues ya está. Pone eras, no me pasa nada, ningún problema. Bien, seamos pues que existe una condición existente en las eras de la humanidad que puede incluso hacer variar el curso de las estrellas. Existe una condición existente. ¿Qué condición existente? ¿Un karma o no? ¿Es un karma eso? No un karma en el sentido negativo, es decir, hay un material arquetípico consecuente con un estado evolutivo. Por tanto, no puede haber otro. No puede haber otro. Cuando decimos este país es de sexto rayo, o Francia es de quinto rayo, y Alemania es de cuarto rayo, o de primero, etcétera, etcétera, estamos diciendo que hay una energía muy concretizada que por mucho que uno cambie, eso está ahí, eso te acompañará siempre. El signo solar nos va a acompañar siempre, ¿sí o no? Aunque lleguemos a manifestar el ascendente, habrá un remanente que será el solar. Aunque evolucionemos mucho en una primera etapa, probablemente manifestaremos más la luna en los momentos instintivos que no al sol, ¿o no? ¿La habéis comprobado con vuestra luna? ¿Verdad que de vez en cuando sale y aquí estoy yo, no? Aquí estoy yo, ¿verdad? Pues ya está. Dice, no me refiero solo a las condiciones técnicamente descritas como sociales, sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto
que determina ciertos condicionamientos, digamos, kármicos en la vida del planeta. Hay una parte que el logos planetario arrastra desde hace muchísimo tiempo, desde muchas encarnaciones. Estamos en su cuarta encarnación, ¿no? La cuarta ronda, ¿verdad? Cada ronda se compone de ¿cuántos globos? Teniendo en cuenta que el nuestro no ha podido crear el globo mental. El superior no. No, ¿y por qué será eso? Oficialmente tiene tres globos D. Marte, la Tierra y Mercurio. Sigue diciendo Vicente. Dice, no me refiero solo a las condiciones técnicamente descritas como sociales, sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto que determina ciertos condicionamientos, digamos, kármicos en la vida del planeta. Esotéricamente se constata esta actividad silenciosa pero altamente condicionante, capaz de provocar cambios inesperados dentro del círculo no se pasa de la Tierra, unos cambios que pueden afectar incluso las decisiones de Sanat Kumara, el Señor del mundo. Esta eventualidad, sigue diciendo Vicente, puede ser aplicada de forma esotérica si se tiene en cuenta que la humanidad en su conjunto constituye parte de la divinidad que llamamos las pequeñas voluntades de los hombres, la cual empezó a funcionar desde el momento cíclico de la individualización de los hombres animales que los convirtió en seres humanos, en el cuarto reino de la naturaleza. ¿Qué dice Vicente? Santi, ¿qué dice? Pues superación. Superación. Las pequeñas voluntades de los hombres a partir de que el hombre empieza a pensar. Si no tiene mente, no. Y entonces ayudamos a cambiar el proceso. ¿Milagros? ¿No? Bueno, yo veo aquí la evolución. Lo que pasa es que a mí se me escapan algunos términos como Sanat Kumara. Es el regente planetario. Ya, bien. Pero bueno, estamos hablando de un cambio, ¿no? No animales, pero de unos seres a humanos. Entonces necesita, por lo que tú estabas diciendo aquí, me he quedado parado con lo de que esotéricamente el círculo que no se pasa. O sea, hay algunos términos que me cuestan. Vale, ahora hablamos. A ver, aquí nos dice no se refiere a las condiciones técnicamente descritas como sociales, sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto que determina ciertos condicionamientos, digamos, karmáticos en la vida del propio planeta. La humanidad ha dado pasos agigantados. Cuando se coge una porción de los seres humanos, aquellos más avanzados internamente, que ejercieron un clamor hacia el logo solar, la respuesta del logo solar fue enviar a una hueste del planeta Venus, que consistió, y a los ángeles solares salidos del corazón del Sol, para que apadrinaran y se hicieran cargo de aquellos animales más avanzados. Tenían aspecto de androides gigantes de 4 y 5 metros de altura. Llegaron los ángeles solares, se aplicó el principio manásico y poco a poco la estatura ha ido descendiendo. Una imagen de lo que pudieron ser los lemures, que estaban en lo que ahora es Filipinas, Borneo, Java, toda esa zona del Pacífico, la isla de Pascua, por ejemplo, parte de Australia, lo tenemos en los famosos moais de la isla de Pascua. Esas estatuas, unos rostros que dices que qué curioso, parecen rostros de piedra. Bien, es que aquellos androides de humanos técnicamente no tenían nada. Claro, cuando se produce esa individualización, el karma de la Tierra se ve alterado. ¿Por qué? Porque primeramente ha venido Sanat Kumara a hacerse cargo, y con él viene esa hueste angélica, vienen los ángeles solares, se produce la individualización. Por lo tanto, el trabajo que él tiene
es mucho mayor. El círculo no se pasa es ni más ni menos que la esfera de irradiación del planeta Tierra. Esa esfera, nosotros vemos un globo terráqueo, ¿no? Si lo dibujamos en dos dimensiones, ancho y alto, tenemos una circunferencia, el círculo. El regente del logos, es decir, el representante en la Tierra del logos planetario, se llama el Señor del Mundo, conocido en los estudios teosóficos como Sanat Kumara. Pero el nombre es secundario. Básicamente este ser lo ponemos en el centro del círculo, dirigiendo. Quiere decir que su conciencia abarca ese círculo. Él no es el logos planetario. De la misma manera que yo, mi cuerpo físico, mi personalidad, este nombre que tengo en el Documento Nacional de Identidad, no soy el verdadero yo. Yo estoy por encima. Lo que pasa que este me está supliendo. El problema es que yo entienda el juego. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este fenómeno se produce, él realmente tiene que coger las riendas de una manera diferente, ¿verdad? Tiene más trabajo. Y cada vez que cíclicamente ha habido una pequeña expansión de conciencia de la humanidad, cada vez que una de las razas que hemos estudiado en este capítulo 14 ha ido manifestando una parte del arquetipo, esto fue la época de Lemuria, él tiene que sacar una parte mayor de sí mismo. Es decir, aplicar más la voluntad, porque básicamente todo es cumplir el propósito divino. Claro, este propósito divino se manifiesta en las pequeñas voluntades de los hombres. La pequeña voluntad de los hombres es la capacidad que los seres humanos tenemos de responder al principio de la mónada. Sabéis que nosotros no somos alma, esto lo hemos dicho muchas veces. Le llamamos alma porque no entendemos lo que es el espíritu, que es la mónada, según la Leibniz, o si no, la chispa divina, también se le puede llamar chispa divina, y formamos parte de la propia esencia del logo solar. Es decir, nosotros somos dioses en potencia. Eso que se nos ha dicho siempre, ¿sois dioses en potencia? Sí. Estamos en el camino de retorno. El Logos decidió adentrarse en la materia y nosotros, chispas divinas, decidimos hacer lo mismo. Pasamos por el reino mineral, fuimos piedras, fuimos vegetales, fuimos animales y ahora somos humanos, es decir, tenemos una parte animálica, somos centauros, un cuerpo físico, pero el cuerpo físico está tan sutilizado que permite que dentro exista una entidad intermedia denominada alma o conciencia, tutelada, entre comillas, sustentada por la presencia del ángel solar. Pero en el fondo somos mónadas. Y si respondemos a la pequeña voluntad, es decir, a eso que percibimos vagamente de lo que es el espíritu, le estamos generando a la larga, no diré un conflicto a Sanat Kumara, pero sí la suficiente tensión, la suficiente presencia del primer aspecto, del aspecto voluntad, para que él invoque más energía de ese tipo y pueda satisfacer toda la necesidad de esta energía de los ciudadanos del planeta Tierra que están respondiendo a la misma. ¿Cómo se demuestra esta pequeña voluntad? Pues la voluntad personal de cada uno indica si hay una respuesta o no. ¿Tenemos voluntad en nuestra vida diaria? Aquellos que, aunque no crean en filosofía esotérica ni religiones ni nada de nada, pero que respondan apliquen la voluntad y obtengan resultados, lo que hablábamos hace unos días, van a tener la potestad de al final, cuando se reorienten en la encarnación que sea hacia el sendero interior, van a descubrir lo que es la pequeña voluntad de los seres humanos, de los hombres, la raza humana. En esoterismo, cuando utilizamos la palabra hombre o en general hombres, nos referimos al arquetipo humano y en plural es la humanidad. Esto fue escrito a principios de los años 20, son textos antiguos y en aquella época hay que decir que había un nivel cultural clásico bastante considerable. Hoy ha desaparecido por completo. Bueno, casi. Cuarto reino es la humanidad. ¿Veis alguna cosa que quede por aclarar en esta diapositiva? Quedan pocas ya, La intención, cuando decimos las pequeñas voluntades de los hombres y ligarse un poco con la gran educación, la intención, ¿qué es? Unirse a Dios. Es exactamente la unidad, la síntesis. El propósito siempre es el uno. Y nosotros estamos trabajando para que la síntesis, la unión de todo, unión interna, Sí. Claro, una unión interna con el arquetipo indica que las condiciones externas habrán cambiado. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga desde abajo no vale para nada. Hay que hacerlo desde dentro y luego revertir hacia afuera. Curiosamente, la psicología lo sabe. Lo que pasa que cuando se llega al poder, por ejemplo, en el caso de los políticos, pues el único cambio posible en una civilización es
una orientación interna, dejar el mundo del deseo, el mundo separatista del deseo, y convertir en ese deseo en aspiración, darle la vuelta. En lugar de tener un deseo de ir a las rebajas, como comentábamos el otro día, y por ejemplo satisfacer las cuestiones personales, como también comentábamos otras veces, solamente desear y pensar en términos de grupo. Lo que nos ha hecho la mente concreta es trabajar la individualidad, yo. Por eso hay una cantidad de egoísmo increíble, egoísmo, es decir, un ego muy profundo, muy grande. Nos damos cuenta que eso tiene que cambiar y hemos de pensar en el otro, en el grupo, pero para eso debemos haber recibido una porción mayor de este aspecto de pequeñas voluntades, básicamente expresándolo. Un ser humano es espiritual en la medida en que manifiesta esto, que esto en lenguaje popular, las pequeñas voluntades de los hombres, sería tener ni más ni menos que un sentido de responsabilidad. Algo que se da por hecho, como el valor en el servicio militar, en el ejército, y sin embargo hay que decir pues que la responsabilidad en un país latino es bastante laxa. Entre que yo no me enteré, yo no lo sabía, etcétera, yo no vi nada, lo solucionamos todo. Escapismos para no decir, mira, me da igual y que se zurzan los demás. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bien. Dice, las condiciones antes descritas del poder volitivo significa voluntad, que consciente o inconscientemente utiliza la humanidad, constituye a veces una voluntad opuesta a la voluntad del logos planetario. De ahí que una cosa es el planteamiento de una situación necesaria en la vida del planeta y otra cosa es su realización perfecta contando con el beneplácito de la humanidad. Sigue diciendo Vicente, habrá seguramente un sector humano, no muy numeroso quizás, pero muy selectivo, que esté conscientemente de acuerdo con la voluntad de Dios en la vida de la naturaleza y no le ofrezca resistencia alguna. Pero en la totalidad del planeta habrá que contar con muchas e imprevisibles factores que pueden alterar o retrasar ciertos planes trazados ocultamente por la gran fraternidad blanca del planeta en beneficio de la humanidad o de otros reinos. ¿Qué dice? ¿Qué podemos apreciar? A mí me choca mucho que la voluntad de la humanidad choque con la voluntad del logos planetario, que Claro, porque la voluntad del logos planetario es hacia la síntesis, claro, y la voluntad del ser humano, como estamos viviendo en el plexo solar, la mayoría de la raza humana, está hacia la separatividad. Vale. Y entonces eso provoca un choque, una crisis de tensión voltaica, que se acaba saldando en la Tierra con un conflicto, generalmente conflicto armado. Ya. Y entonces esta pequeña sector humano elegido, que sí responde, que corresponde, me parece que oí que había una cifra dentro de un colectivo, si pasabas no sé qué, ¿no? Sí, no conozco el dato, pero sí. 2% sí, bueno, sí, hay una reversión, sí, hay una reversión. De hecho, lo que no se quiere decir es una cosa. Los conflictos de los 100 y pico últimos años en la Tierra eran temas que venían de hace mucho tiempo atrás, como la Guerra Civil Española. Pero se desencadenan en el plano físico porque hay un grupo de discípulos que no saben que lo son, pueden ser políticos, economistas, empresarios, literatos, artistas, poetisas, lo que sea, que con su invocación interna consiguen atraer hacia alrededor una parte de la energía volitiva del logos. Y como ellos responden a esa energía volitiva, desencadenan el conflicto. El caso más palpable es el de Adolf Hitler. Los nazis, como grupo, invocaron el aspecto voluntad del logos de Sanat Kumara. Y lo consiguieron. Pero como no tenían amor, ¿para qué utilizaron la voluntad? Para destruir. No pudieron construir nada, porque de entrada el nazismo es un cadáver. Porque el nazismo parte de eliminar la multiplicidad. Ellos quieren la uniformidad, todos iguales. Eso no puede ser. Si reivindicamos la unanimidad, en este caso hay que entender que es unión de almas, de conciencias. Por lo tanto, físicamente seremos múltiples y diversos. ¿Qué hicieron ellos? Como ellos se creyeron la raza elegida,
que eso nos puede pasar a todos, porque las víctimas propiciatorias fueron los judíos. Curiosamente, otro colectivo que se define como raza elegida. Esotéricamente tiene una explicación. Con un poco de astrología se aclara. Es la cruz mutable del zodiaco. La cruz mutable. Las constelaciones de Géminis, Virgo, ¿qué más? Sagitario y Piscis. Cuando uno vive en la cruz mutable, el cruz mutable es muy curioso. Mira, Géminis está relacionado con Sagitario. Géminis es la dualidad. Reconocer por un lado que soy un alma y una personalidad. Sabéis que los geminianos tenemos la característica de hacer muchas cosas, gesticular mucho. ¿Por qué? Porque la energía nos devora, ¿verdad? Tengo algo de Géminis, se me nota bastante. Además, el Mercurio me sale muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la energía sagitariana me dice que me concentre y vaya a un punto determinado haciendo una sola cosa en el plano físico, por ejemplo. Claro, decimos, qué aburrimiento, con lo bien que se va haciendo 40 cosas, acabando 40 cosas, quitándoles al sueño, qué bien, ¿no? Otro haría una y estaría plenamente satisfecho. Y luego tenemos una energía maravillosa, la del niño Dios, la del nacimiento de la conciencia en Virgo. Si realmente nace la conciencia en Virgo, enfrente tenemos al signo de los salvadores del mundo, a Piscis. Claro, esa cruz, cuando uno no la vive bien, ese juego de energías, cuando no se vive bien, esa es una cruz netamente karmática, es decir, de caídas y subidas. ¿Por qué la humanidad es básicamente geminiana también? Tiene todas las características, pero básicamente una de niños. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la ducha entre el sí quiero y el no puedo. El sí, pero el no, pero el sí. No rige ¿qué? Una conciencia, en este caso sería ya la cruz fija, leonina, y dirá no, yo soy. Mientras estemos en esa dicotomía, evidentemente no habrá quien provoque la crisis. La crisis la provocan aquellos que responden a la cruz fija. Porque al invocar el aspecto voluntad se lo están aplicando a ellos mismos, al grupo y por extensión al país que lo están haciendo. Y si no, miremos los intelectuales que en el siglo XIX, entre ellos la familia de Wagner, no el Richard Wagner, no, la familia que en los años de 1850 escribían cosas en los negocios que tenían en contra de los judíos. Por eso los judíos dicen que la música de Wagner, algunos, es una música nazi, y es mentira, es una música de primer rayo, eso sí, ¿eh? Además, él era un alto iniciado, Wagner, eso se sabe, una cuarta iniciación, un arate, y por lo tanto, lo que pasa es que de nazi no tiene la música nada, ¿eh? Tal vez las marchas militares, sí, pero esas no las hizo él. La famosa marcha Radetzky, que todos los años, el día de Nochebuena, de Año de Navidad, una marcha que te coge el plexo y te lo destroza, ¿no? En el sentido de que, a ver, sí, una sinfónica muy, muy maravilloso, ¿no? Pero no olvidemos lo que hace la música en las conciencias humanas. Wagner tiene la potestad, como lo tiene también otro gran clásico, otro primer rayo también, Beethoven, de subirte a la estratosfera. Mozart es más de segundo rayo, más de recogimiento, ¿verdad que sí? Mozart tal vez en las óperas donde se ve si somos capaces de aguantar las óperas, pero hay, por ejemplo, las oberturas de las óperas, son un montón las que compuso, es curioso que viviera tan poco y fuera tan prolífico, tantas cosas como hizo. La verdad es que las oberturas es una música, vamos, poco menos que esférica, y es lo que suena antes de que empiece la función, empieza mientras se acomoda el público, está sonando eso. Y es una música que dices, no sé si está ensayando la orquesta o están realmente ya preparados. Y la verdad que las oberturas, que a lo mejor duran 5 minutos o 10, en algunas, pues caramba, esto es maravilloso. Parece que me he ido a no sé dónde, porque él contactaba con ciertos arquetipos y tuvo la potestad de trasladarlos. Y si no, nos preguntamos por qué hay tan poca distancia entre Bach, Mozart, Beethoven y un poco más tarde el gran metalero de todos, que fue Wagner. Fue el de los metales. Básicamente este fue el de los metales. Conocéis la música de Bach, ¿no? El órgano. ¿Cómo suena ese órgano, Madre de Dios. Dices, caramba, esto será sexto rayo, sí, pero a mí no me afecta el plexo. Parece que me he ido a no sé dónde. Bueno, esto fue un momento de la evolución, esas conciencias se retiraron y nos dejaron ese ejemplo. Así de claro, nos dejaron el ejemplo. Hay muchos más que no se citan, pero los clásicos, como el Renacimiento, hubo unos cuantos, pero hubo muchísimos más.
Lo que pasa es que los grandes han solapado la presencia de los otros. Por si, por ejemplo, vais al Museo del Prado, o cualquier museo en el mundo, en Europa en concreto, vais a ver mucha cosa del Renacimiento que no pertenece a los grandes, ¿no? Estos que, o la escuela flamenca. No todos fueron el señor Rembrandt y compañía, hubo muchos más, pero los más, o Van Dyck, los más conocidos son esos. Hay auténticas maravillas en los museos, pero para ir a un museo ya sabéis que hemos de tener una idea de lo que son los estados de conciencia planetarios, las razas y los caminos de acercamiento a la divinidad, los yogas. Si tenemos eso, entendemos, por ejemplo, qué significa el Jardín de las Delicias del Bosco, ese tríptico que hay en Madrid tan maravilloso, ocupa toda una sala. Ahí parece todo hecho pintura naif, pero ahí está descrita una evolución del ser humano muy bien, ¿eh? Fijaos qué cosita tan... Yo no entiendo cómo hace 500 años o 400 aquello lo pudieron entender. Más bien pienso que lo entendieron unos cuantos, no todos. Pero quien dice eso dice todo. Lo dice todo en pintura y en literatura. ¿Veis cómo eso está incondicionado al nivel evolutivo? Estos seres que os he contado, y muchos más que me dejo en el tintero, como un Mandela, como un Vicente Beltrán, como un Gandhi, otros muchos más que no conocemos o hemos conocido, estos rascan de la voluntad de Dios y la aplican. ¿Qué hacen? Que genera un movimiento a su alrededor que años después de su ausencia karmática acaba fructificando. Cuando uno lanza una idea negativa, esa idea sigue fructificando. ¿Sabéis por qué? Porque hay una parte de la humanidad que lo está alimentando, en un sentido o en otro. Uno en esta vida debería dejar una semilla plantada, se nos dice, para que otros puedan cuidar el arbolito que va a crecer. Generalmente cuando pasan unas décadas nadie se acuerda, ¿no? Bueno, a veces de nadie, no se acuerda nada de nadie. Aparece un olor inesperado un día por el patio de luces de la cocina y hay un vecino que lleva medio año muerto, por ejemplo. Dices, no me lo puedo ni creer. Pues sí, créetelo, que funciona así esto ahora. ¿Alguna cosa más? Dice, de ahí que una cosa es el planteamiento de una situación necesaria en la vida del planeta y otra cosa es su realización perfecta contando con el beneplácito de la humanidad. Nosotros, hay que decir, la humanidad, que no contribuimos mucho a la realización del propósito divino, porque mientras vivamos en conciencia de masa, es decir, estemos en una conciencia que es completamente amórfica, que no tiene conciencia prácticamente, es decir, no estemos plenamente individualizados, no asumamos el trabajo número 5 de Hércules, lo que significa la afirmación, el signo de Leo, realmente no vamos a intervenir de una forma correcta con el karma planetario. Mientras eludamos nuestra responsabilidad, evidentemente a quien estamos perjudicando no es al logos planetario, es a la propia humanidad. Un ejemplo más práctico que lo vais a entender, seguro. Esta crisis de hace unos años, hace 10 años famosa, el Lehman Brothers y compañía, a nivel mundial, aquí en España todas las cajas de ahorros. Llamamos Lehman Brothers porque mira, vino de Nueva York, pero aquí hemos tenido Caja Panadés, todas esas. Han desaparecido en unos años, todas, 7 años, 8, 9. ¿Y quién iba a pensar que de la noche a la mañana las cajas de ahorros que eran de toda la vida, de 100 años o más, desaparecieran con unos agujeros? Decimos, ¿pero aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que la conciencia de los niños, de aquellos que no están maduros, nos llevaron ¿a qué? Al juego del deseo. Hubo gente que se hipotecó, se creyó que su piso valía, su casa valía una fortuna, hizo una hipoteca puente y al final se quedó debajo del puente. Lo perdió todo. Y no han enganchado a una persona, han enganchado a miles, a millones. Y ahora vemos las consecuencias de que cada semana desahucian a gente que picó ese anzuelo. ¿Quién lanzó esta idea? Pues aquellos perversos que tenían una mente muy concreta y conocían las reglas de funcionamiento del sistema financiero internacional. Conocían cómo funcionaba el capitalismo. ¿Quién mordió el anzuelo? Los que no tenían idea de nada y se creían que iban a hacerse ricos en 4 días. ¿Sí o no? Y, resultado de esta tendencia, aquellos que teníamos los ahorros en la caja de ahorros de toda la vida, resulta que nos dimos cuenta que o preferentes, subordinadas o historias, a uno nos dieron acciones y la promesa de que dentro de unos años te darán algo, pero el dinero está en unos números, pero no está en efectivo.
Pues bien, si esto nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a medio mundo occidental capitalista. ¿Y por qué? Pues por lo mal hacer de unos cuantos que no hicieron lo que debían y sobre todo de otros que no pensaron y mordieron el anzuelo. ¿Quién ha generado la crisis? ¿Los que eran perversos o los que mordieron el anzuelo? Me apuesto a los que mordieron el anzuelo, porque si nosotros echamos las culpas a los otros, esto es como el que por la calle, imaginaos que están vendiendo algo que pone, esto es un veneno, no lo compren. Habrá uno que dirá, es que si lo venden es que tiene permiso y por lo tanto no será malo. Lo compra uno, se lo toma y se muere. ¿De quién es la culpa? Me diréis, sí, el ayuntamiento tiene que haberlo prohibido. Pero ¿y tu sentido crítico dónde está? Este debate, que parece del siglo XIX, hoy en este país, en España, en Cataluña, en Barcelona, debería ser completamente real y diario. Hay gente que no piensa. Le dicen en un sitio, prohibido el paso. ¿No lo habéis visto esto? Incluso con un coche, que ponen a lo mejor una valla porque están haciendo obras. Levanta la valla y se mete hasta que delante hay un socavón. ¿No lo habéis visto estos casos? Yo he visto montones. ¿Pero qué nos pasa? Luego nos quejamos de que la culpa es del otro. Esto es conciencia de masa. Esto es el problema que tiene la humanidad cuando no responde una mayoría de ella a la voluntad al bien del logos, el propósito del logos. Por tanto, como no responde, no la puede manifestar. Y ojo que la voluntad divina la llevamos dentro, Lo que pasa es que está oculta bajo 7 capas de hormigón. Vamos a decirlo así. Hay que taladrar el hormigón, manteniendo la atención cada día, para que salga la esencia que tiene. ¿Lo vemos? ¿Sí? No olvidemos que el reino humano tiene la necesidad de ayudar al reino animal, al vegetal y al mineral. Y diremos, ¿y cómo ayudamos al reino mineral? ¿Qué se os ocurre respecto al reino mineral que los humanos hacemos fatal, concretamente en nuestro país? Hacemos fatal. Si habéis viajado por Francia, Alemania, Suiza, los países de la Europa Oriental, por ejemplo, Gran Bretaña, Escocia, nosotros aquí en España hacemos cosas que dices, yo no me lo puedo creer, el daño que le hacemos al reino mineral. ¿A qué me refiero? A las carreteras, de la forma que se hacen. En lugar de hacer túneles, se hacen unos desmontes y unas trincheras que dejan las montañas partidas. ¿Sabéis lo que significa eso para el ángel, los ángeles que mantienen la estructura de la montaña? Es como si nos hiciéramos un corte en el brazo y nos rebañáramos la mitad del tejido. ¿Qué nos quedaría? Algo necrósico, ¿verdad? Totalmente inutilizado. Pues eso es lo que hacemos. En lugar de hacer una carreterita normal y corriente, rompemos 50 metros. ¿Para qué? Ya crecerán los árboles. No crecen los árboles. A mí me ha gustado ver sitios de Francia, además hace 2 años estuvimos allí, o sitios, por ejemplo, de Alemania, de Escocia, y tú ves una carretera normal y corriente, pero no ves el destrozo de terreno que vemos aquí. Y las obras públicas no se hacen con el desprecio al medio natural con que se hacen aquí. Además, lo habréis visto si habéis bajado. La carretera tiene 4 carriles y tiene una vía de seguridad, un baden, una zona de esta limitación, pues hay que aparcar el coche en una emergencia. Pero no rompemos en lugar de los 20 metros, 70. Eso no lo hacen, aquí lo hacemos. Lo mismo para el AVE, porque si habéis visto cómo se ha hecho el tren del AVE, el destrozo que se ha hecho en La Mancha, en Valencia y en la parte de Andalucía, desmontando montañas por ahorrarse un túnel, o cuando se hizo la primera autovía con los socialistas en los años 80, en lugar de hacer túneles, pasado Zaragoza, se desmontaron montañas enteras. Que eso es para verlo, Todo eso de los monegros, el destrozo que se hizo. Pero nos parece bien, ¿por qué? Porque conducimos. ¿Y qué nos pasa a los humanos cuando conducimos un coche? ¿Qué nos sentimos? ¿Los reyes del mambo? ¿Los reyes de la creación? ¿A que nos sentimos identificados con la máquina? ¿Verdad que sí? Pues ese es el mismo problema que tenemos como almas cuando nos identificamos con la personalidad. Nos estrellaremos. Por eso estamos haciendo un daño tremendo a los reinos que están por debajo del humano. Con estas condiciones, ¿qué va a hacer la jerarquía planetaria? ¿Qué va a hacer? Pues esperar a que despertemos. Y ojo que estamos en un momento de la evolución que o despertamos o el planeta nos va a decir mañana. Lo estamos viendo, Ya se anuncia que pronto habrá unos diques aquí conteniendo la costa porque el mar está subiendo en todo el mundo, pero no paramos de contaminar. Bueno, ya aprenderemos. ¿Sigo?
Dice, para el discípulo mundial ha de quedar muy claro, pues, que él, técnicamente hablando, ha de ser un testigo de la luz espiritual y un servidor consciente del plan que los maestros conocen y sirven. Lo que decíamos antes, si uno es responsable de sus actos, invoca el principio de voluntad al bien, es decir, el yo soy espiritualmente entendido, uno se comportará de manera exquisita y responsable con el medio ambiente. No perjudicará ni al reino animal, ni al vegetal, ni al humano. El vegetal. Yo tengo que decir una cosa que me sorprende. A ver, no somos Suiza, ni otros países europeos, y nuestro clima es muy variado, a veces es muy seco, pero el desprecio que hay en España hacia el mundo vegetal es alarmante. Hay un árbol que está al lado de la carretera, la solución es cortarlo. Y bueno, ¿y por qué no desvías la carretera? O la abres como en otros países y los árboles quedan en el medio. No, aquí no entra en la cabeza. Pero ya entra en la cabeza del político, ¿eh? Del político no entra en la cabeza esto, ¿eh? El político con hacer un parquecito para hacer una foto el día de la inauguración tiene bastante, y si no, os invito a que recorráis, ahora que recorráis toda el alrededor de Barcelona, incluso Barcelona, que están haciendo todo. Hagamos, la culpa es nuestra, porque la democracia es justa en tanto y en cuanto podemos depositar nuestro voto, pero como no pensamos, ¿a quién votamos? Mira, el que más me gusta. Yo recuerdo una vez en unas elecciones, estábamos en la cola, y bueno, para coger el voto, y llega uno y empieza a ver a quién vota, pone las manos así, sin mirar, Bueno, pues vale, luego no nos quejemos, sino... Sí, eso lo he visto yo, una vez varias. Al pinto gorgorito, a ver, señor mío, o coger la lista del Senado, que se podía tachar, los que más te gusten, a ver, pero no pensamos, por lo tanto, esas decisiones que tomamos erróneas, ¿qué sucede? Que tienen un precio, y cuando viene, ¿qué pasa con ese precio? Que no lo queremos asumir. Pues eso es un problema nuestro, ni es del logos, ni de la jerarquía, ni de los demás, nuestros. Por lo tanto, mientras no reivindiquemos correctamente el sentido de responsabilidad y nos hagamos responsables, valga la redundancia, de nuestros pensamientos, emociones y actos, no entenderemos lo que está pasándonos a nosotros y a la humanidad. Es como decir, mira, esotéricamente se dice, cada uno tiene lo que se merece. Cada país tiene, yo recuerdo con 18 años, 19, en la meditación trascendental, que un vídeo del Maharishi Mahesh Yogi más o menos decía así, cada país tiene el gobierno que se merece. Era franquismo todavía. O sí, acabamos de salir del franquismo. Prácticamente, había muerto ya, me parece. No. ¿Cómo que no? Esotéricamente, el gobierno de un país lo has elegido tú porque tu conciencia, aunque no hayas votado, es similar que el que está arriba. El Gandhi decía que si un gobierno era de ladrones, el pueblo estaba muy bien representado. ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Que son corruptos los del gobierno? ¿Y la gente de abajo no es corrupta? Mira, hay que leer el Buscón, el Quijote, el Lazarillo de Tormes, sobre todo el Buscón, el Quevedo. El Quevedo era muy ácido, muy sagrado, y retrató en el siglo de hace 300 años, retrató la naturaleza del país. No nos quejemos, claro, ¿por qué se le ve al de arriba? Porque está encima y se le ve perfectamente los defectos, pero ¿y el pueblo? Lo mismo en todos los niveles de la sociedad. ¿Veis lo que significaría este sentido de responsabilidad? Poder realmente hacer nuestro verdadero trabajo de ayuda al prójimo y a toda la humanidad. ¿Sí? ¿Lo vemos así? Debiendo colaborar en el desarrollo del mismo con toda efectividad que le permita su desarrollo espiritual. Aquí ya nos dice una cosa muy importante. Si uno trabaja por el bien de los demás, está trabajando por su propio desarrollo espiritual. Aquí hasta ahora nos lo habían presentado de otra manera, ¿no? Tú reza, hijo mío, estudia filosofía, estudia religiones. ¿Eso hace una persona que se convierta en una buena persona, técnicamente hablando? ¿Una persona responsable? ¿O una persona con una idea de superioridad respecto a los demás que no estudian esa filosofía o esa religión y que no tienen esos conocimientos y a lo mejor ni los necesitan porque no, su conciencia no va por ahí? ¿Creéis que aquellos que siguen religiones realmente se comportan mejor que los que no siguen ninguna? ¿Está por demostrar? Está por demostrar, ¿verdad? Hace poco se enviaba una cosa por WhatsApp que hablaba de las 3 religiones monoteístas, las del libro, el tronco semita. Los judíos piden contra una pared, ¿no? El muro de las lamentaciones. Los cristianos invocan al cielo y los musulmanes con la cabeza para abajo, ¿no? En la mezquita.
¿Y quién se ha parado a mirar al Dios ese que invocan dentro de sí mismo? ¿Quién? ¿Quién de ellos? Ninguno. Porque los tres han de partir de la base que ha de despertar el corazón, y no lo ha hecho ninguno. Llegan 2000 años hablando del corazón, ¿eh? Los cristianos hablan del corazón, los judíos hablan de que Dios es amor, el Islam dicen que es la paz y que Alá es amor. Pero ¿lo demuestran los tres? Históricamente ninguno. Muy contadas ocasiones. ¿Lo vemos, el problema que hay? No se trata de seguir una ideología o una religión organizada, una corriente de pensamiento. Se trata de ser personas responsables, no personas apocadas y sin criterio, no, personas con criterio y sentido crítico de la vida. Es decir, esto es así o esto debería ser así y esto es injusto por esto y por esto. Generalmente una persona que se denomina buena en esta sociedad calla delante de las injusticias. Y si no, explicaos por qué en la Iglesia Católica, por ejemplo, o en el mundo de las finanzas, cuando se han visto estas tropelías de unos que abusaban de niños y otros que abusaban de los consejos de administración y que recibían prebendas, etcétera, etcétera, por callar la boca, hicieron lo que hicieron. Porque cuando uno sigue una religión, la que sea, se hace ¿qué? ¿Cómplice de qué? Cuando piensa, ¿qué religión de estas que os he citado, incluso las orientales, ¿creéis que las religiones permiten que los feligreses piensen libremente? Pues ahí está el secreto. Si no pensamos que somos títeres, pues un títere no va a ninguna parte, ya se acabó. Lo que decías tú, los que piensan hacen que las emociones dirigen a los que no piensan mediante el mundo emocional. Esto es bastante evidente. Y yo no sé si te he entendido bien al principio. Dime. Los que piensan son la raza aria, por decirlo. Sí, es el arquetipo ariano. Y los otros serían la raza El atlante emocional. Los emocionales no piensan. No piensan más allá de lo concreto. Es decir, estos ven más allá. ¿Por qué? Bueno, pues porque han sido más espabilados, porque por edad evolutiva como almas se individualizaron antes, por lo tanto han pasado en vidas anteriores por esos periodos y ahora, después de muchos cambios, han llegado a un estado manásico. Después hay otros, los que trabajan la mente abstracta, los pensadores, que esos ya tienen un corazón entendido de forma esotérica mucho más desarrollado. Evidentemente, con las emociones y con los deseos no vamos a ninguna parte. Esto que dice la gente, no, yo cada día pues amo a la humanidad. A ver, no podemos amar a la humanidad porque no sabemos lo que es la humanidad. Ahora, de deseos vamos bien todos, ¿eh? Pero un deseo, si no se cumple, es como el que dice, mañana me voy a apuntar a natación. Y mañana, bueno, ahora llegan fiestas navideñas, estamos a 5 de diciembre del 2017. A ver, llegan las fiestas navideñas y seguro que en enero me apunto al gimnasio. O voy a aprender un idioma, ¿no? O un coleccionable nuevo que me habla de cacharros de cocina, o cómo montar banderitas, camiones de guerra y cosas de estas, ¿verdad que sí? Pues yo me he hecho varias colecciones de enciclopedias, pero a mí el que os quiero que me lo vendía, me decía, no, si mucha gente empieza, pero a las 4 semanas lo deja. Eso es conciencia de masa. ¿Sigo? Dice, de la identidad del propósito espiritual plenamente compartido, ha de surgir naturalmente el nuevo tipo de sociedad que la humanidad ardientemente busca, pero que raramente encuentra, perdida y confusa como se halla dentro del laberinto de sus propias ilusiones. Sin embargo, tal es la tarea que constantemente ha de realizar el discípulo, introducir luz en un mundo lleno de tensiones y sufrimientos y originar en los éteres planetarios aquellos necesarios puntos de rotura por donde puedan penetrar las energías cósmicas que producen la redención. Mira, la redención precisamente es el pétalo a desarrollar en Capricornio, que entraremos pronto. Pétalo de la redención. ¿Qué significa redención? Transmutar la materia. La iniciación que corresponde al pétalo de la redención es la tercera iniciación o la transfiguración, Capricornio. Si nosotros no somos capaces de plasmar nuestro nivel de conciencia en el plano físico, ¿hemos hecho algo por la humanidad? No. Tenemos sanidad en Europa y educación pública, más o menos gratuita en casi toda Europa, porque hubo gente en el Renacimiento y posteriormente en el siglo XVII y XVIII y XIX y XX que se jugó la vida y la perdió
porque tuviéramos esos derechos. ¿Qué está pasándonos ahora en Occidente? Que se niega la validez de la enseñanza pública gratuita, la enseñanza republicana, porque la enseñanza pública es la Revolución Francesa, porque el otro era la de la Iglesia. En España tenemos por un lado el modelo republicano francés, la escuela pública, pero tenemos un porcentaje cada vez más importante de escuela de la Iglesia católica, que por mucho que esté financiada por el pueblo, por los impuestos del contribuyente, no es la idea laica de la educación, que debe ser una educación laica. ¿Por qué? Porque al ser humano hay que crearle las condiciones que pueda elegir si se afilia a una corriente religiosa determinada o a otra. Ha de pensar, ha de ser libre incluso para equivocarse. Pero si tú sigues las indicaciones de una iglesia determinada, la que sea, todas son nobles en el fondo, uno no va a tener ese punto de libertad. Libertad que se manifiesta como sentido crítico. Y lo que nos está diciendo es que el discípulo debe tener un sentido crítico. Entonces, si analizamos ciertos casos históricos de las últimas décadas, hay dos ejemplos que son tremendos. Uno es la Madre Teresa de Calcuta, que todo el mundo pues pone en el pedestal, la gente que ha visto una parte de su trabajo. Yo no lo voy a negar. Y otro está el caso de este catalán, que ya falleció, que montó una buena organización en la India y que fue un hombre que fue muy controvertido, que se le expulsó de la Compañía de Jesús, de donde era un destacado miembro, se le expulsó de la Iglesia Católica, me imagino que conocéis el nombre, ¿no? El Padre Ferrer. Bien, el Padre Ferrer, además, mirándolo fijamente, uno se daba cuenta que estaba delante de alguien, yo no lo he llegado a conocer, pero una entrevista que le hicieron, el hombre hablando, respondía en términos de discipulado. O la religión sirve para cambiar las condiciones de vida de los seres humanos, o algo estamos haciendo muy mal. Resulta que este hombre, que actuó en contra de las castas de la India, porque compraron tierras y acabaron con las potestades que tenían aquellos terratenientes, fue criticado y al final expulsado, etcétera. Pero él siguió adelante con su proyecto y su fundación continúa. La otra señora, otra religiosa, albanesa, hizo su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los dos casos os llama más la atención? Ella no se caracterizó nunca por criticar a nadie, porque no criticaba. Aquí está. ¿Por qué? Porque tenía sentido crítico. La otra señora fue llevada a España, por ejemplo, vino a través del movimiento Provida hace muchos años, estos que os conocéis, ¿no? Y esta señora recibía donaciones y muchas veces se supo que las donaciones venían de sitios que no eran muy recomendables. Pero bueno, esto le puede pasar a cualquiera. Pero no se trata de coger niños de la calle que están abandonados y darles cobijo, no. Se trata de trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Ya sabemos que hay una ley kármica y que a veces hay que reconocer que cada uno tiene lo que se merece, pero hagamos lo posible desde abajo para generar unas condiciones de que si un niño o una niña no tiene ni padres, haya un sistema público que le pueda encontrar una solución, que le ayude. Lo que no puede ser es como en la India, bueno, es la voluntad de los dioses. Claro, la ley del karma allí se entiende, que yo he estado allí, bueno, a mí me chocó muchísimo en Katmandú, había una persona muerta y la gente dejaba dinero para la pira funeraria. Pues sí, así lo hacen. Ponían rupias, nadie las cogía y venían, quien tuviera que venir, se lo llevaban a la pira. ¿Os imagináis esto aquí en Europa? Aquí no nos pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque primeramente no entendemos el karma. Y aunque lo entendiéramos, nuestra capacidad es diferente, somos más mentales nosotros. Por tanto, eso no lo haríamos igual. No quiere decir que toda la India sea así, ¿eh? Pero yo lo vi y a mí me extrañó en Katmandú. Fíjate, esto en una calle al lado de una librería. Bueno, pues mira, pasó. También es la buena voluntad de la gente de dejar las rupias para la cremación. Entonces, qué cosa más extraña, ¿no? Claro, me choca en comparación con nosotros. Pero claro, si nosotros trabajamos para tener una correcta educación, un sistema de transportes, de agua, de alcantarillado, de aguas potables, de comunicaciones, de fibra óptica, de carreteras, de metros, ¿quién es más espiritual? ¿El que da de comer a un pobre o el que genera esas condiciones para que podamos tener una vida más cómoda desde el punto de vista físico? Y sobre todo donde la tecnología funcione. Hay gente que cree que la espiritualidad es la ausencia de tecnología, pues yo digo lo contrario. Cuanta más tecnología tengamos, más espiritualidad va a haber. Los teléfonos móviles, los ordenadores, los videoproyectores son regalos de la jerarquía planetaria. No son invento de 4 mentes perversas. Si estamos todavía pensando que rezando solucionamos los problemas de la humanidad, no. Rezando y trabajando.
o meditando y trabajando. Si no, no conseguiremos cambiar el mundo, porque nosotros no habremos cambiado. Si nosotros continuamos haciendo siempre lo mismo, quiere decir que nosotros no hemos cambiado. No evocamos nada porque no tenemos nada dentro. Lo has dicho muy claro. Con los dos ejemplos he visto que uno trabaja en la causa. Yo tengo el efecto. Y el otro nada más cura. Claro, el efecto no sirve para nada. Mira, me ha salido el sarampión. Pues mira, 3 Ave Marías, como se hacía antiguamente, se ponía un escapulario a unos granos que salían. Yo eso lo he visto, Yo de pequeño, en el pueblo de Andalucía que nací, había muchas fístulas que se llamaban así, y salían por todo el cuerpo. Se ve que se comía algo que estaba, que tenía unas bacterias, y salían, el cuerpo se defendía de ellos y salían en los brazos, aquí en el cogote, aquí atrás, y en las axilas, y se ponían grandes, los apretaban con agua caliente y salía una cantidad de pus increíble. Son quistes. Esto ahora no, porque hay más higiene. Pues yo recuerdo haber visto una gachuela con harina y un parche con un escapulario bendecido por el cura poniendo eso. No me lo ha contado nadie, lo he visto yo. Con 8 años, 7 años, lo vi. A ver, en aquel momento te parecía maravilloso, porque yo estaba en la onda de la Iglesia Católica. Yo era muy consciente, pero ¿os imagináis cuando han pasado los años el cambio que tiene que hacer uno? Dice, pero vamos a ver, con eso no solucionamos nada, leche, limpiemos el agua. A ver, tengamos un sentido científico crítico, analicemos el agua, que hay una bacteria, hay que poner cloro, hay que poner lejía, mira. ¿Me entendéis? No, combatimos el efecto, pero a ver, ¿no será mejor que combatas la causa? Por ejemplo, somos adictos al café, vamos a ver, ¿no? Y cada día nos tomamos a la tarde un café. Llega un momento que no dormimos. Y en lugar de prescindir del café o dosificarlo, tomarlo por la mañana, nos tomamos un calmante para dormir. A ver. Pues ahí está, ese es el problema que tiene una parte de la humanidad que no quiere ver su propia realidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer los que queremos ser discípulos o servidores de la luz? Pues continuar rompiendo paredes. Porque a medida que vas profundizando resulta que el muro es más duro. Y cuando te encuentras con alguien que crees que está en tu misma onda y que lo tiene todo claro, dices, madre de Dios bendito, que yo que pensaba que esta persona, y resulta que piensa como los de hace 100 años o 1000. Es decir, retrógrado total o retrógrada. ¿Veis el trabajo que nos queda? Muchísimo. Dice, tal es la tarea que constantemente ha de realizar el discípulo, introducir luz en un mundo lleno de tensiones, sufrimientos y originar en los éteres planetarios puntos de rotura, es decir, tensiones donde pueda penetrar la energía cósmica que producen redención. Básicamente, primero, tercero y séptimo rayo. Adaptabilidad del tercero, propósito del primero y plasmación en el plano físico del cambio, que es el séptimo rayo, el nuevo orden mundial, no lo que tenemos ahora, que es lo peor del nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial se critica mucho a la trilateral, al grupo Bilderberg y compañía. Bien, hay que decir una cosa, esos seres están perfectamente organizados, ¿sabéis por qué? Porque les pesa el bolsillo. Como les pesa el bolsillo tienen un interés, ¿no? ¿Qué le pasa a los que se llaman acuarianos? Pues que no les pesa el bolsillo, les pesan ¿qué? Un exceso de filosofía. Pero como no se ponen de acuerdo, mira, os pongo un ejemplo más divertido respectivo a nuestro querido país, España. Sabéis que hemos tenido 2 repúblicas, es el séptimo rayo, España os he dicho que es Capricornio, y por otro lado es Sagitario, idealista, pero a nivel capricorniano, pues bueno, tenemos lo más denso. Nosotros hay que reconocer que respondemos a esa idea. Bien, de acuerdo, a esa energía. Piedra, ¿no? Tierra de castillos. Los castillos es Capricornio, la cima de la montaña, las ermitas encima, Capricornio, es decir, es Cáncer, pero es el eje Cáncer-Capricornio. Bien, ¿qué sucede? Pues que esa idea no se ha cristalizado y hubo un grupo que aspiraba a algo nuevo. Si sabéis que fueron masones españoles que ayudaron a los masones americanos para la separación de las colonias, lo sabéis esto, ¿no? Es decir, surgió de aquí la idea. La idea del séptimo rayo surgió de aquí y contactó perfectamente con la tierra prometida, los anhelos de cambio. Aquí no se podían hacer. Hubo una república, primeramente estuvo el movimiento de los comuneros, la guerra dels segadors, sabéis que las historias, aunque era con Francia, pero más o menos. ¿Qué pasa? Pasan los siglos, llega el siglo XIX, las Cortes de Cádiz, el cambio, el absolutismo. Bueno, nos creíamos que podíamos tener una constitución maravillosa, ¿verdad? Las Cortes, la Pepa, ¿no? ¿Qué pasó? Que no había masa social para sustentarla. No la había.
¿Qué pasó con esa Constitución? Pues que el rey de aquel momento, el absolutista, Fernando VII, el deseado, por cierto, para el pueblo, ¿esto qué nivel de pueblo? Pues no cumplió esa condición. Hubo un militar que se sublevó, ¿no? El general Riego, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Hubo un levantamiento y al final aquello pues acabó como acabó. Años después vino una república. La república fracasó. ¿Os acordáis de aquello, no? ¿Acordáis de aquella historia, no? Por la época hubo un ser que precisamente quiso renovar, que es Danas Catalán, de aquí, tiene un monumento aquí en Barcelona, maravilloso, el señor general Prim, fue el primer presidente del gobierno de España asesinado, hemos asesinado a 5 presidentes de gobierno en 100 y pico de años, que la cosa tiene mandanga, en 100 años fueron 5, sin el último Carrero Blanco. Y esa idea de la Primera República dio ni más ni menos que 4 presidentes. 4. En un año aproximadamente y algo, 4 presidentes. ¿Qué indica eso? Que no hay base para sustentarla, ¿verdad? Porque el cambio, lo nuevo, exige que unión de voluntades, no de deseos. No unión de idealistas, no. Unión de idealistas y pragmáticos al mismo tiempo. Porque los que siguen el idealismo son eminentemente prácticos a la hora de defender su punto de vista, ¿verdad? O les pesa la cartera, o el mando, el poder militar, eclesiástico, territorial, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Llegó una segunda república, generada por las crisis de la monarquía, ¿eh? No porque el pueblo invocara las ideas republicanas, no, porque la monarquía lo hacía tan mal, que el pueblo ya no tuvo más que empujar y caer. ¿Verdad que sí? Pues fijaos cómo estamos. ¿Cómo estamos ahora? No digo más. Lo digo porque la idea de república, que a todos nos gustaría, porque es netamente acuariana, tiene un pequeño problema. O hay una base fuerte y solidaria con la idea republicana, que es el bien común, o realmente no lo conseguiremos, ¿eh? El ejemplo más claro de república, Francia. Y además Francia son 2 rayos impares maravillosos. Cuando se proponen paralizar un país por una guerra, por una huelga, lo consiguen, sea lo que sea. Se les podrá criticar, ¿de acuerdo? Pero el poder que tiene el pueblo francés en este caso no es gratuito que París sea la ciudad de la luz y que allí se hiciera la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Es decir, no es gratuito, ¿eh? Aquí nosotros, ¿qué nos ha pasado? Pues que esa idea de Revolución Francesa, que es el pueblo alcanza el poder y por lo tanto decapita al rey, no en el sentido físico, sino que lo aparta, no lo hemos podido sustentar porque el idealismo, ¿de qué habla un idealismo? ¿Qué hacemos los seres humanos cuando pasan los años, cuando se va nuestro padre o nuestra madre? Tenemos la tendencia innata a idealizarlo, ¿verdad? Todos, ¿eh? Yo el primero, mi padre, y luego, claro, tiene una mente crítica y dice, bueno, pues si era un hombre que, estaba muy afectado por la guerra civil, hizo lo que pudo porque seguramente no podía más, así de claro. Y eso no es juzgable porque yo no he vivido las circunstancias de la guerra, ni lo que vino antes, ni lo que vino después de la guerra. Campos de concentración, etcétera, etcétera. Yo eso no lo he vivido, como no lo he vivido, hay que aceptarlo. Claro, tenemos la tendencia de que con el rey se vivía mejor, ¿verdad? Bien, yo os voy a hacer un juego de palabras ahora. ¿No os parece que tenemos en la sociedad española un anhelo de aquella dictadura nefasta que estuvo 40 años, que hay gente que invoca, hay gente joven con una carrera universitaria, que si vivía mejor? Lo que no había es información, señor mío. Si por vivir mejor vivir mejor para ti equivale a no tener información de lo que sucede, francamente no quiero ese estado de supuesto bienestar. Y eso hace que el que es profundamente idealista no tenga tiempo para mirar la realidad que le rodea. ¿Veis a dónde quiero ir? Cuando uno tiene muchos ideales, que quiere cambiar el mundo, resulta que no tiene ojos para lo que le rodea. Aquí está, no toca de peus a terra, perfecta. Sí, señor. Los idealistas todos tenemos un punto de idealismo, pero si eso no se convierte en realidad de conciencia, el idealismo mejor que no lo tengamos, ¿eh? Por eso lo que nos sugiere aquí Vicente, creo yo, es que esos anhelos se tienen que convertir en puntos de tensión
¿Y qué mejor que cómo lo podemos generar? Estando atentos a lo que hacemos, nada más. No se nos pide nada más. Ahora, si hay una manifestación en la calle, no vayamos nunca a decir anti. No. En silencio. ¿Quién puede hacer una manifestación en silencio? Nadie, ¿verdad? Yo hace ya muchísimos años que no voy a ninguna, ¿eh? Y tuve mi época de acudir a las diadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque primeramente no entiendo eso ya, mi conciencia no va por ahí. Creo que en silencio hacemos un trabajo mejor. Si salieran 1000 personas a Barcelona, 1000, y estuvieran 10 minutos en silencio, esto sería, bueno, la gloria. Pero no vamos a encontrar 1000 personas, te digo que no, no. Y esa ciudad tiene mucha actividad, mucho tercer rayo, imposible. La gente está para todo menos ¿para qué? Para lo de dentro. Y a pesar de eso, esta ciudad es maravillosa, ¿eh? Es acuariana, es muy liberal, muy abierta. No, sí, Barcelona es Acuario, sí. Cataluña, Escorpio. Es muy abierta, por eso es muy tolerante. Por eso todo lo que se ve por el resto del país, aquí nos choca bastante. Nosotros somos mucho más abiertos. Yo vengo de Andalucía, ¿eh? Bueno, el cambio de un sitio a otro y sobre todo la idea que tienen allí en el pueblo donde nací, mi familia, de lo que ven en algunos canales de televisión, de lo que pasa aquí, yo no me lo puedo, es que no lo puedo ni entender. Yo no sé si es la misma cadena, la que sale por aquí, la que sale por allá, porque no es, el mensaje no es el mismo. ¿Continúo? ¿Sí? Condiciones requeridas de adaptabilidad y flexibilidad ante la creciente invasión de corrientes de energía cósmica con destino a la Tierra, procedente de constelaciones mucho más evolucionadas e incluyentes que las que constituyen la esfera sideral de nuestro zodiaco, afectando de forma poderosa el centro místico del corazón de los seres humanos y empezando a desarrollar algunos de sus más necesarios e importantes lotos. Los efectos de estas importantes y trascendentes corrientes de energía son realmente imprevisibles por cuanto, y tal como analizábamos anteriormente, no todos los seres humanos se hayan ubicados en un nivel de comprensión espiritual que los haga flexibles y perfectamente adaptables a aquellas extraordinarias tensiones de las energías cósmicas proyectadas sobre la Tierra. ¿Lo resumo en un punto? Porque a mí me gustaste. Internet. Nada más, Urano. Lo dejamos ahí. Luego hablamos más cosas. Habla de entidades cósmicas, constelaciones, estrellas y planetas. La nueva era es eso. Nosotros somos las circunstancias de la Tierra y todo lo que nos bombardea alrededor, con las cuales nuestro logo solar y nuestro logo planetario tienen relación. Por lo tanto, nos afectan. Hay muchas más, pero que no entran porque no hay relación con el logo solar o el logo cósmico. Por lo tanto, nosotros tenemos un montón de oportunidades a nuestro alrededor. Pero una de las cosas que nos da desbaratado la conciencia es la aparición de una tecnología que es capaz de realizar algo maravilloso, conectarnos en tiempo real unos con otros en cualquier parte del mundo. Primeramente lo hicimos con el telégrafo, ¿os acordáis de aquello? Aquellas cositas tan, la radio, el teléfono, la radio, vino la televisión, apareció el teléfono móvil, el celular, como le llaman en el mundo anglosajón, celular, y apareció esa capacidad maravillosa de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y con cualquier ciudadano del mundo. Esta clase, si tuviéramos una instalación, se podría poner una cámara ahí, alquilar una sala en Zoom o donde fuera y estarse transmitiendo a todo el mundo en tiempo real. ¿Se puede hacer? Pues eso, consecuencia de las energías nuevas acuarianas, ha trastornado una parte de la humanidad, porque esto ha ido aparejado, la tecnología, a que los bancos están desapareciendo en todo el mundo, como los entendemos, quedan un edificio con los servidores y atención telefónica. Y si quieres que te atiendan, habrá que pagar. De hecho, el modelo de banca nueva va a ser así. ¿Usted quiere que le atendamos personalmente o tiene usted mucho dinero o tendrá que pagarnos la entrevista? ¿Sabéis que van por ahí? Dejarán cajeros hasta que retiren los cajeros y nos obligan a pagar todos con plástico, que ya está pasando en muchos países. Los nórdicos lo están haciendo, los japoneses llevan años pagando el transporte con el móvil. Bueno, hay tecnología para todo. La tecnología no es negativa. Sucede que la conciencia no cambia en la misma dirección. Por lo tanto, estas energías, cuando uno se resista, os pongo el ejemplo porque es el más palpable. De hecho, hay bancos que están diciéndole a los clientes que la libreta de ahorro se la van a hacer pagar, según lo que tengas dentro.
Claro, antes todo se circunscribía a una libretita. Tengo tanto dinero, ¿verdad que sí? Pero resulta que si eso no coincide con la memoria que tiene el ordenador central del banco, de la caja de ahorro, banco, no te sirve para nada. ¿Os acordáis aquello de las hojas de salarios que todos atesoramos durante 30 y tantos años o 40? Pues si eso no estaba dentro de la memoria del ordenador de la seguridad social, no servía para nada, porque había prescrito. Sí, yo tuve un montón, hasta que un día, cuando dejé el trabajo, lo rompí todo. ¿Por qué? Porque me di cuenta, o estaba dentro, además me di cuenta que me habían estafado 4 meses en el último trabajo, que no me los pagaron. Diferentes años, 4 meses que volaron, pero bueno, es igual, karma mío. Todo eso ha cambiado. ¿Y qué vendrá a partir de ahora? ¿Ver un robot por la calle como saca el yayo de la escalera de paseo? ¿O un robot que va a buscar al niño al colegio? ¿Qué vendrá? ¿Estamos preparados para esos cambios? Pues todos estos cambios, os cito estos, pero hábitos de cultura, de alimentación, de transportes, de conducta, de pensamiento, todo eso está entrando desde fuera y nosotros intentamos responder. La clave siempre ha sido la misma, desde la más remota antigüedad. Si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos encaminamos, de los que estén más avanzados, que se respondan la última pregunta, la cuarta, que nunca se hizo. ¿Y esto para qué? Lo dejamos todo en, hombre, conócete a ti mismo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Pues si nos conocemos a nosotros mismos, todo lo nuevo que viene lo integraremos perfectamente. Y lo que viene es acuariano. Hablaba antes de la política, ¿no? De por qué una república sí y una república no. El día que el ser humano piense y sea libre, de verdad, tendrá una forma de gobierno que será equitativa y será en consonancia con el nivel del pueblo. Nivel del pueblo en términos de evolución acuariana. Eso no se da. En Europa hay muchas monarquías, pero sabéis que son objetos decorativos, lo sabéis esto, ¿no? Objetos decorativos. Japón sí que hay una reverencia al emperador, de hecho el emperador lo ven cuando tiene que pedir la rendición, porque nunca habían sentido la voz, solamente aquellos elegidos que le habían podido ver a palacio, después de 40.000 genuflexiones y reverencias. ¿Os acordáis de esta historia, no? ¿Qué sucede en nuestro país? Que ese proceso no se ha dado. Por tanto, por un lado está el anhelo de cambiar y por otro lado constatar que no hay suficiente energía volitiva, voluntad, para llevarlo a cabo. No quiere decir que todos los españoles tengan un nivel cero, pero comparativamente con aquellos que no tienen nada, los que quieren tener algo nuevo son pocos. Por tanto, no puede movilizar a toda la masa. Seres humanos empezando a desarrollar algunos de sus más necesarios e importantes logros. Se refiere a los chakras. Si respondemos a más constelaciones, los chakras del vehículo etérico se despertarán. Los efectos de estas importantes y trascendentes corrientes de energía son realmente imprevisibles por cuanto, y tal como analizamos anteriormente, no todos los seres humanos se hayan ubicados en un nivel de comprensión espiritual que los haga flexibles y perfectamente adaptables a aquellas extensiones cósmicas proyectadas sobre la Tierra. ¿Cómo explicamos en términos de filosofía esotérica el auge del nazismo en Europa, del fascismo, del integrismo religioso en todas partes del mundo? ¿Por qué? Tanto en grupos semitas, islámicos, cristianos y sectas de estas evangelistas por todo el mundo. Y sobre todo el sectarismo del mundo empresarial, del gran capitalismo mundial. ¿Por qué? Porque se les va la hora, se va la energía que lo sustentaba, se va Piscis, entramos en la era de Acuario. Y Acuario lo pone todo en candelero, todo en solfa, todo. A ver, encima de la pared, todo el mundo en la pantalla, y cada uno recibiendo una presión. A ver cómo mantienes la estabilidad. Se está cambiando la creencia, el arraigo a la creencia, a la nueva realidad, que es confiar en uno mismo. De ahí que diga que no todos los seres humanos se pueden adaptar. Hay gente que lo está pasando muy mal. Aquí en España, cuando vino el famoso destape, acordaos que había montones de revistas, mujeres desnudas, pero ¿y esto para qué? Bueno, yo me acuerdo de haber visto obras de teatro aquí al lado, en el Teatro Barcelona, y se desnudaban en el escenario, pero no un musical, no, una comedia. Bueno, pero ¿y esto por qué? Porque era de moda. Claro, eso fue un choque ya, y muchos más choques que vinieron después. Claro, la liberación sexual de los años 60, en España no, en el resto del mundo, en Estados Unidos, trajo cambios. El mayo del 68 trajo cambios, Vietnam trajo cambios.
Y eso ha costado mucho de entender. A España le costó mucho a una parte de la población pasar de un régimen totalitario, una dictadura, a una democracia. No lo entendían, pero es que hay una parte de la población que todavía no lo ha entendido, a pesar de los años que han transcurrido. Es una pena, no es problema de nadie, es nuestro, ¿eh? Eso no quiere decir que seamos mejores ni peores, sino que no tenemos ese punto de encuentro interno. Por eso el problema de buscar coaliciones y sentarnos en una mesa y hablar. El señor Machado hablaba, que había estudiado algo de teosofía, parece ser, escribió aquel maravilloso poema Caminante no hay camino, ¿no? Y luego dijo una cosa maravillosa. ¿Qué diferencia hay entre un español de izquierda y otro de derechas? Ninguna, es el mismo ser. Una de las dos Españas te adelara el corazón. ¿Por qué? Porque somos extremistas por naturaleza, porque la personalidad responde a ese rayo del alma que es profundamente idealista. Y cuando uno se cree en posesión de la verdad, a mí no me vengas con milongas, yo tengo la razón. ¿Lo veis? ¿Por qué nos hemos matado? 4 guerras civiles, creo sí, 3, y la cuarta, 4 y ETA, la cuarta guerra carlista es ETA. Esto lo leí una vez en un memorándum. El problema de ETA se considera, en términos políticos para algunos pensadores, que ha sido la cuarta guerra carlista. ¿Por qué? Porque es un conflicto de la periferia con el Estado. Una cosa, a ver, tú has dicho una cosa, es verdad, como es España en global, y aquí somos acuarios. Aquí somos Escorpio, Cataluña. Ya, bueno, pero es que hay una mentalidad más acuariana, ¿no? Se acabó. Ya está. Se acabó. Sigue hablando. Sigue hablando. Sí. Perdón. Y entonces, mucha población viene del resto de España, se adapta aquí y varía y cambia y se hace también con una mentalidad más acuariana. Más acuariana, más abierta, más tolerante, entonces, sí. Es curioso que el territorio marque... Claro, es la energía del rayo de la zona, es la energía. Esto es la energía de la Claro, San Jordi, ¿qué es? El guerrero de la luz, ¿no? Sí. Aquel que conoce sus propias pasiones emocionales y ¿qué hace? No las destruye, las transmuta en voluntad. De una voluntad que no es suya, no es consciente, lo convierte en una voluntad consciente. Esa es la maravilla de Escorpio. Pero Escorpio es una prueba de segunda iniciación. Y Cataluña ha demostrado a lo largo de la historia una profunda aceptación de su destino en tanto y en cuanto ha resuelto los conflictos vía negociación. Aquí hay un espíritu de negociación. En el resto, en Castilla no. No, pero es que por una razón muy sencilla. A ver, Castilla, si miramos cómo está, ¿dónde está? Dentro de una península alejada del mar, ¿verdad? Castilla la Vieja sí, Santander, la parte del norte, ¿no? Pero lo que son el centro de la península está alejado del mar. El problema fue poner la capital del reino en el centro de la península. El dilema era o el reino portugués, lo que era Lisboa, o Barcelona. Si se traía Barcelona, el problema que había era que se favorecía la corona catalano-aragonesa. Y claro, por una parte de las cortes castellanas, ni hablar. Por lo tanto, ¿qué se escogió? Una solución que estaba alejada del mar. España no es un país plano, es un país muy montañoso. La meseta está 600 y pico metros por encima del nivel del mar. ¿Qué pasó? Que las comunicaciones con la capital del imperio fueron nefastas. Y ahí viene el problema, aislamiento de la realidad. Uno se creó su propio mundo y que se creyeron que que tenían razón y no la tuvieron. Cuando se dieron cuenta estaba todo perdido. Es curioso. O sea, que la energía de la zona, del rayo, sí, de la zona. Cada territorio tiene una energía distinta. Cada territorio. Como nosotros respondemos a una energía u a otra, por eso el carácter de aquí es más grave, en el sentido más calladito. En Andalucía es temporáneo, más salido a la calle y todo esto. Pero esto no es ni bueno ni malo, esto es constatar una realidad. Es constatar de que... Sí, yo puedo. La radioactividad de la Tierra. Exactamente, en cada territorio esto se desarrolla de una manera.